Soy Freddy Rojas Bernal, identificado con la cédula de ciudadanía 6.645.682 de la ciudad de Palmira. Soy licenciado en Matemáticas, egresado de la Universidad Católica de Manizales y poseo una especialización en Pedagogía y Ética de la Fundación Universitaria del Espinal Fundes. Actualmente laboro en la institución educativa Nuestra Señora del Palmar desde el año 2015. Esta institución es la única en la ciudad de Palmira que cuenta con la modalidad en salud y nutrición y desarrollo comunitario. El modelo pedagógico de la institución educativa se denomina las 4 H's, las cuales son iniciales de 4 componentes fundamentales para la formación de cada una de las estudiantes. La primera H nos habla de la holística, la cual es integradora de todo aquello que aporta al desarrollo humano. Luego tenemos la heurística, que toma como base el error para el crecimiento personal. También tenemos la hermenéutica, que nos habla de la interpretación y comprensión del mundo en el cual vivimos. Y por último tenemos la humanista, que nos habla de la importancia de interiorizar valores para tener una vida plena. La institución educativa Nuestra Señora del Palmar desde el año 2015 cuenta con el nivel A+, en las pruebas Saber para grado 11 y cuenta con 3 sedes en las cuales se ofrece el servicio educativo en las jornadas mañana y tarde. La sede Jesús Obrero y la Niña María tiene los grados desde preescolar hasta grado 5 para niños y niñas. La sede en la cual me encuentro es la sede central llamada Liceo Femenino y tiene grados desde 4º de primaria hasta 11º, solamente para niñas y señoritas. Yo laboro en la jornada de la tarde y aquí en esta jornada tenemos los grados 5º, 6º, 7º y 8º desde 8.1 hasta 8.3, dado que los grados 8.4 y 8.5 se encuentran en la jornada de la mañana. En el presente año lectivo yo oriento la asignatura de estadística para los grados 7.2, 7.3 y 7.4. En este último grado también enseño matemáticas y geometría. Para los grados 8.1, 8.2 y 8.3 oriento la asignatura de álgebra, geometría y estadística. De igual manera, quiero indicar de que en la institución realizo aportes en el Comité de Prevención de Desastres en cuanto a la realización de los simulacros con las estudiantes. Y también soy líder en el Comité de Deportes en la parte de la disciplina del ajedrez, realizando los torneos respectivos en los interclases. El grado en el cual realizaré el video el día de hoy es el grado 8.2. Este grado cuenta con 35 estudiantes, las cuales tienen como característica que ninguna de ellas es repitente y adicionalmente algunas tienen un alto sentido de responsabilidad, compromiso y les gusta participar en las actividades institucionales. La clase que tendremos para nuestro video es del teorema de Pitágoras, la cual se encuentra en el plan de área del 2º periodo de geometría y como en ella tenemos que hacer uso de la calculadora para hallar las raíces en un momento dado dentro de los procedimientos y comprendiendo de que muchas niñas no cuentan con la calculadora por la situación económica de las familias, he decidido que el salón se encuentre organizado por parejas, para así garantizar que cada pareja tenga una calculadora y así todas las niñas puedan hacer los análisis. La clase iniciará con un ejercicio problemático que las niñas no podrán resolver porque todavía no han estudiado el tema, pero dado que la situación que allí aparece es muy cercana a ellas pueden pensar o pueden opinar acerca de cuál puede ser la respuesta. Podrían tener alguna aproximación. Luego partiremos con el presaber del triángulo rectángulo para hacer la conexión con el teorema de Pitágoras propiamente, haciendo uso de la medida de cada uno de los lados de ese triángulo rectángulo. Luego haremos un par de demostraciones sencillas presentadas en el televisor que se encuentra en el aula acerca de este teorema de Pitágoras para pasar a los ejemplos. En primer lugar, yo haré un ejemplo en el tablero con el cual las niñas van a quedar con la explicación más completa y cómo van a utilizar las expresiones y las operaciones que allí aparecen.
Luego voy a proponer algunos ejercicios aplicativos que colocaré con la imagen también en el televisor para que las niñas lo analicen y quien desee puede salir al tablero a participar. Tengamos en cuenta que como está el salón organizado en parejas, no pueden salir las dos niñas que conforman la pareja al tablero, solamente saldrá una. Cuando ya finalicemos esta parte de los ejemplos, ya las niñas estarán en capacidad de resolver el ejercicio inicial. Entonces retornaremos a nuestra primera imagen, a donde aparece el primer problema, y las niñas lo resolverán sin ninguna dificultad. Finalmente, haré una prueba escrita que comprende 2 preguntas tipo IFES conceptuales de lo que hablemos en la clase y una pregunta aplicativa de aquello que estamos ejercitando, que es propiamente el teorema de Pitágoras. Luego, cuando recoja las evaluaciones, haré la retroalimentación del tema, analizando una a una las preguntas conceptuales y socializando con las niñas cuáles son las respuestas. De igual forma, presentaré el procedimiento que da respuesta al ejercicio planteado y así finalizaremos la socialización y la retroalimentación. Los invito a ver la clase del teorema de Pitágoras. Muchas gracias. Niña, muy buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, gracias a Dios. Niñas, hoy vamos a hacer nuestra clase de geometría y lo vamos a hacer acerca del teorema de Pitágoras, que es nuestro primer tema de la guía. Por favor, saquemos el cuaderno, sacamos la guía, colocamos la fecha de hoy. Molina, por favor, me dice quién faltó a clase. Natalia Álvarez. ¿Solamente ella? Listo, muchas gracias. Bueno, tengan en cuenta que la clase de hoy la vamos a desarrollar en parejas debido a que algunas de ustedes me han comentado que no tienen la calculadora y en el tema de hoy se necesita extraer algunas raíces cuadradas y todas deben hacer esos análisis. Por eso las he hecho en pareja, garantizando que cada una, aunque sea, tenga una calculadora. Dentro de las normas de clase, quien necesite aportar algo, quien quiera salir al tablero, por favor levanta la mano y saldrá solamente una, no van a salir las dos niñas. Nuestro tema aparece en la página 2 de la guía. Lo podemos ubicar. Y vamos a tener en cuenta que el propósito de nuestra clase es aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de situaciones reales. Esto significa que al finalizar la clase, cada uno de ustedes debe alcanzar este logro, debe alcanzar este objetivo. Bien, para iniciar nuestra clase, voy a plantear un ejercicio, y lo vamos a ver acá en la pantalla, el cual dice: Gonzalo debe cambiar un bombillo que se encuentra a una altura de 9,5 metros. Si su escalera mide 10 metros, ¿a qué distancia del pie de la pared debe colocar la escalera? Entonces, esta es una situación cotidiana en donde alguien debe cambiar un bombillo y lo podemos resolver haciendo uso del teorema de Pitágoras. Como nosotros todavía no hemos estudiado el tema, no sabemos cómo se hace el cálculo, pero la situación la hemos visto en algún momento, se nos es familiar. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué distancia creen, más o menos, debería estar la escalera? ¿5 metros más o menos? ¿Alguien puede estar pensando 2 metros, 1,5 metros, 3? Exacto. Lo que pasa es que como nosotros todavía no conocemos cómo se hace el cálculo, entonces a nuestra mente viene una posible respuesta. Cuando finalicemos la clase, este ejercicio lo vamos a resolver de forma exacta y ustedes podrán verificar que lo que están pensando en este momento
O estuvo muy aproximado o estuvo muy lejos de la respuesta. Bien, pero antes de enunciar el teorema de Pitágoras es necesario que hablemos de un saber previo que cada uno de ustedes debe tener, que cada uno de ustedes estudió en algún momento del grado sexto o del grado séptimo. Y es acerca del triángulo rectángulo. ¿Quién de ustedes recuerda qué es un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto. Entonces, digamos que esa definición nos ayuda a recordar que es un triángulo rectángulo. Aquel que posee un ángulo recto. ¿Y ese ángulo es de cuánto? De 90 grados, muy bien. Miren, en el transcurso de la vida académica uno encuentra estudiantes que deben construir triángulos, deben dibujarlos, y en especial cuando hablamos del triángulo rectángulo uno observa que lo hacen de cualquier manera. Entonces recordemos una forma sencilla de poderlo dibujar para que nos quede mucho mejor en los cuadernos y así podamos comprender y ver ahí el concepto como tal. Y lo hacemos simplemente con una escuadra. Miren que cuando yo hablo de un ángulo de 90 grados, o un ángulo recto, debo tener en cuenta de que este se forma a partir de dos líneas que son perpendiculares. Si observamos la escuadra, esta escuadra acá tiene sus dos líneas que son perpendiculares y por lo tanto acá yo estoy observando el ángulo de 90 grados. Cuando usted mire su escuadra, su implemento de geometría, va a poder apreciarlo. Entonces la forma en que podemos dibujar nuestro triángulo rectángulo simplemente es trazando estas dos líneas que son perpendiculares. Yo aquí lo puedo extender un poco más y estoy garantizando de que acá tenemos nuestro ángulo de 90 grados. ¿Qué tengo que hacer yo para completar mi triángulo? Pues simplemente uno estas dos líneas de esta manera y así tenemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces viene la pregunta, ¿pero qué tiene que ver un triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras? Sucede que en un momento dado Pitágoras encontró una relación entre la medida de los tres lados de un triángulo rectángulo y esa relación la plasmó en una expresión que nosotros conocemos en la actualidad como teorema de Pitágoras. Si observamos en nuestra guía en la página 2, dice, debajo del título, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Escribamos en nuestro cuaderno esta expresión, yo la voy a colocar aquí en el tablero para que la tengamos en cuenta. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Entonces nuevamente alguien me puede decir, pero bueno, si ese es el teorema de Pitágoras, ¿qué tiene que ver con el triángulo rectángulo? Sucede que en el triángulo rectángulo los tres lados toman un nombre y la forma de identificarlo es la siguiente. Aquellos dos lados que me forman el ángulo de 90 grados, o sea, los lados que son perpendiculares, nosotros los vamos a llamar catetos. O sea que aquí vamos a tener un cateto y aquí vamos a tener otro cateto. Aquellos que son como perpendiculares. Aquellos que me forman el ángulo de 90 grados los vamos a llamar catetos. Por consiguiente, el lado que me falta por nombrar, que es el de mayor longitud, lo vamos a denominar hipotenusa. Ahora ya encontramos cuál es la relación entre el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Si observamos nuestra guía, debajo de donde vimos cuál es el teorema de Pitágoras,
podemos apreciar de que se han nombrado o se han simbolizado los tres lados de ese triángulo rectángulo. Claro, porque es que si aquí vamos a hacer operaciones es necesario dar símbolos, no siempre vamos a estar escribiendo estas palabras. Entonces, si apreciamos allí el triángulo, la hipotenusa aparece nombrado con la letra A. El cateto que es vertical aparece con la letra B y el otro cateto aparecerá con la letra C. De tal forma que si yo leo el teorema de Pitágoras, lo puedo escribir mediante una expresión matemática que dice el cuadrado de la hipotenusa, miren, la hipotenusa al cuadrado, me dice, es igual a la suma, acá faltó la suma, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, para que nos quede completo. A la suma de los cuadrados, ¿de los qué? De los catetos, exacto. Entonces ya sé que aquí vamos a tener una suma de dos cantidades que están elevadas al cuadrado, de los catetos. Entonces, un cateto va a ser el cateto B al cuadrado, sumado con el otro cateto que lo hemos llamado C al cuadrado. Esta expresión que tenemos aquí escrita es la expresión que nos habla del teorema de Pitágoras. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, observar una situación que ya sabemos que se resuelve con el teorema de Pitágoras, pero todavía no sabemos cómo se hace. Luego vimos, como concepto previo, que es un triángulo rectángulo y lo hemos asociado con el teorema de Pitágoras a partir de la relación que hay con la medida de sus lados. Sucede que en matemáticas, cuando yo veo la palabra teorema, me está indicando que esto se puede demostrar. Un teorema se puede demostrar por medio de operaciones matemáticas. O sea que en adelante, siempre que ustedes estudien en matemáticas y aparezca la palabra teorema, ya saben, eso se puede demostrar mediante operaciones matemáticas. Nosotros vamos a hacer un par de demostraciones en este momento para comprender por qué este teorema de Pitágoras es válido. Miremos la siguiente imagen. Si yo nuevamente leo el teorema de Pitágoras, dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá yo puedo comprender que el cuadrado que yo construyo sobre la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados que yo voy a construir sobre los dos catetos. Entonces, si observamos la figura, vemos que la hipotenusa tiene una medida de 5 unidades. Y se ha construido un cuadrado sobre la hipotenusa. Miren que el área del cuadrado es lado elevado a la 2 o lado por lado. Por consiguiente, ese cuadrado tiene un área de 25. ¿25 qué? Unidades cuadradas. El cateto B dice que tiene una longitud de 4 unidades. Aquí se puede apreciar, 4 unidades. Si calculamos el área de ese cuadrado, tendríamos 4 por 4, que es igual a 16. Y acá tendríamos el otro cateto en el cual se le ha construido un cuadrado, en este caso de longitud 3 unidades. Al elevar al cuadrado ese número 3 para hallar el área, obtenemos 9 unidades cuadradas. Si miramos nuevamente nuestro teorema de Pitágoras, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si la hipotenusa tiene una longitud de 5, al elevar al cuadrado me da 25. Los cuadrados construidos sobre los catetos, uno va a tener área 16, el otro 9, y al hacer la suma me da 25, se obtuvo la igualdad. O sea que se ha demostrado el teorema de Pitágoras construyendo cuadrados sobre los tres lados del triángulo rectángulo. Existe otra forma de hacer la demostración y esta ya es con una situación cotidiana. Observémosla con este corto video.
piscinas. Todas son igual de hondas, pero por ahora solo llenamos las de los adultos. Es que siempre se gastó plática llenándola de agua. Tranquilo, Juan, que eso lo pagó mi mujer. Yo pago la llenada de las piscinas pequeñas, que cuesta menos. Bueno, me voy a aplicar el bronceador y me tiro a la piscina. Juan, pero se está como filtrando el agua. No, patrón, eso no es nada. Seguro fue un chorrito de agua que cayó cuando estábamos llenando la piscina. Juan, ¿qué pasó con el agua de la piscina? Nada, patrón, una fuguita en la piscina y se nos filtró el agua para las otras dos piscinas. Pero Juan, ¿cuánta agua se perdió? Mira que esta piscina grande tenía más agua. Ahora me va a tocar pagar el agua que se perdió y volver a llenar la piscina grande. No, patrón, Manolo, mi ayudante, me explicó que un amigo del colegio llamado Pitágoras le explicó que la cantidad de agua de esas dos piscinas es totalmente igual al agua que le cabe a la piscina grande, según él. Por algo de una tal hipotenusa. Yo no conozco a esa señora, pero eso dijo Manolo. Entonces que venga Manolo, su amigo, y la señora es, y que paguen la llenada, ya que saben tanto. Pitágoras, lo que me faltaba. ¿Por qué nos sirve este video como una segunda demostración? Sucede que al inicio se nos indica que las piscinas tienen la misma profundidad. Y eso permite que esos cuadrados o esas figuras que se han construido, que son las piscinas, en cada uno de los lados del triángulo rectángulo, que ustedes lo apreciaron en toda la mitad, cumplan con el teorema de Pitágoras. El agua que está en la piscina más grande, la que construyó sobre la hipotenusa, será igual a la suma del agua que hay en las otras dos piscinas, es decir, las que construyeron sobre los catetos. Pero bien, ya vimos un par de demostraciones acerca del teorema, ahora hagamos ejemplos. Hay un primer ejemplo que dice, observa el siguiente triángulo rectángulo y calcula la medida desconocida de uno de sus lados. Cada vez que vamos a emplear el teorema de Pitágoras, en primer lugar debemos observar en nuestro ejercicio, en nuestra figura, un triángulo rectángulo. Si yo tengo cualquier otro triángulo, yo no puedo aplicar de forma directa este teorema. Si miramos en el ejemplo, nos están diciendo que ese es un triángulo rectángulo y aún así no lo hubiesen dicho, acá se puede apreciar el ángulo de 90 grados y por lo tanto se puede aplicar. Hay una medida que es de 8 unidades y la otra es de 6. Yo les pregunto, ese lado desconocido que aparece marcado con la letra X, ¿qué viene siendo en el triángulo rectángulo? ¿Un cateto o la hipotenusa? La hipotenusa. O sea que para nuestro primer ejemplo tenemos que hallar la hipotenusa. Entonces voy a colocar por acá ejemplo primero, y como sé que voy a calcular la hipotenusa, entonces la expresión que hemos escrito acá del teorema me sirve, que dice a al cuadrado es igual b al cuadrado más c al cuadrado. Como la hipotenusa en nuestro ejercicio está simbolizado con la letra X, significa que esta a la voy a sustituir por la letra X. O sea que nuestro ejercicio va a quedar x al cuadrado igual. B, ¿quién viene siendo allí en el número 8? O sea que tenemos 8 al cuadrado más c, que es 6. Algo para que tengamos en cuenta. Cada vez que hagamos uso del teorema de Pitágoras, vamos a hacer 3 operaciones, siempre en el mismo orden. La primera operación siempre será potenciación. Siempre vamos a hacer potencias. Y la potencia que vamos a trabajar es elevar cuadrados. La segunda operación siempre debe ser una suma o una resta. En este caso va a ser una suma. Y por último, la raíz cuadrada. ¿Sí? Esa raíz cuadrada es la que nos tiene hoy ubicado en parejitas. Entonces, la primera operación es la potenciación. O sea que tenemos que x al cuadrado es igual a... ¿Cuál es el cuadrado de 8? 64. Y le vamos a sumar el cuadrado de 6, que es 36. La segunda operación es la suma. ¿Cuánto es la suma de 64 más 36? 100. Entonces tenemos x al cuadrado es igual a 100. Y nuestra última operación es la raíz cuadrada. Porque yo tengo que hallar el valor de x, no de x al cuadrado.
Por lo tanto, yo voy a quitar el 2 que está acá, que está en potencia, y todo lo que esté al otro lado del igual quedará en la raíz cuadrada. Esto es algo que luego profundizaremos cuando estudiemos ecuaciones. Y con la calculadora tenemos que la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea que para nuestro primer ejemplo, la medida de la hipotenusa, que está simbolizada con la letra X, es 10. Algo para que tengan en cuenta. La medida de la hipotenusa siempre, en todo ejercicio, tiene que ser mayor que la de los catetos. Nunca un ejercicio me va a dar a mí que el valor de la hipotenusa sea igual o menor que los catetos. ¿Qué indicaría eso? Que algo hice mal. Y tengo que revisar mi procedimiento. Entonces ténganlo presente. La hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Pero bueno, viene una pregunta. El profesor dijo ahora que como primera operación se suma o se resta. Y aquí vimos que se suma. ¿Cuándo se hace una resta? Entonces vamos a tener en cuenta cuando necesitemos no hallar la hipotenusa, sino que cuando necesitemos hallar ¿a quién? A un cateto. Entonces, de la expresión del teorema de Pitágoras, nosotros podemos encontrar las expresiones para hallar los catetos. Coloquen atención a esto. Si, por ejemplo, yo quiero hallar la medida del cateto B, esta C hay que quitarla de ahí, hay que despejarla. Y nosotros en algún momento hemos trabajado ejercicios donde decimos que lo que está sumando pasa a restar, cambia de operación. O sea que si yo quiero hallar el cateto B, mi expresión quedará B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Y de la misma forma, si yo quiero hallar el cateto C, quedará C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Esto lo utilizamos para hallar ¿a quién? A un cateto. Y aquí podemos apreciar de que como primera operación podría ser como una de las operaciones que se hacen en el procedimiento es hacer una ¿qué? Una resta, cuando hallamos catetos. Entonces, ahí vamos sacando conclusiones. Cada vez que hallemos la hipotenusa se hace una suma, cada vez que hallemos un cateto se tiene que hacer una resta. Tengan en cuenta, primero se eleva al cuadrado la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que conocemos. Si lo hacemos al contrario, nos va a dar negativo y cuando vayamos a sacar la raíz cuadrada en la calculadora nos va a decir error, que nos quedó malo. Entonces siempre es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Vamos a analizar un segundo ejemplo, ya con una situación de aplicación. Ejemplo número 2 dice: la cometa de Carlos ha quedado enredada en un poste de 12 metros de altura. Él decide templar el hilo, como se aprecia en la figura, para luego cortarlo. Y nos preguntan, ¿cuánto hilo perderá Carlos en esta acción? Coloquen atención a esto. Si yo miro la figura, el hilo, el poste y esta distancia o la parte del suelo donde está marcado con color verde, ¿me están formando qué? ¿Un triángulo? Entonces, si yo puedo apreciar el triángulo rectángulo en la figura, ¿qué significa? De que puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? De lo contrario no lo podría hacer. Cada vez que hagan un ejercicio de aplicación, miren muy bien la figura para que puedan determinar o detectar dentro de ella un triángulo rectángulo y así poder aplicar el teorema. Ahora les pregunto, conociendo esas dos medidas y preguntándome por la longitud del hilo que va a perder Carlos, ¿qué me están pidiendo hallar? La hipotenusa. Aquí se puede apreciar que el hilo que se perderá, que está con azul, es la hipotenusa, y las dos medidas que me están dando, que son la del poste y la distancia del cajete de hilo, vendrían siendo los catetos. ¿Quién quiere salir al tablero para hacer este ejercicio? Venga, Sharon, puede hacerlo, hágame el favor. Entonces, el segundo ejemplo, vamos a hacerlo en esta parte del tablero. Tranquila. Y acá está el marcador. ¿Con cuál expresión trabajaríamos? Al cuadrado. Exacto, con la misma, porque estamos hallando ¿qué? La hipotenusa. Pues la hipotenusa la vamos a pues, representar con la X, ¿no? Exacto, porque en el ejercicio dice que la hipotenusa es X.
Miren cómo la compañera ha escrito el valor de los dos catetos elevado al cuadrado. Y a diferencia del ejemplo que yo hice, como en el ejercicio están hablando de metros, ella ha decidido o ha colocado la medida completa. 12 metros, 16 metros. Acá tenemos dos opciones. La primera es colocar metros e ir haciendo la operación con esos metros. La segunda es solamente colocar el número, hacer las operaciones y como todas mis medidas están en metros, al final, cuando haga el ejercicio, ¿qué voy a colocar? Metros, cuando haya la respuesta. ¿Qué operación ha hecho hasta el momento allí la compañera? Primero la, ahora va a ser la suma. Entonces esperemos que finalice, verificamos lo que está haciendo y le complementamos según este procedimiento. Por último vamos a hacer la raíz cuadrada de 400, exacto. Eso, cuando yo ya coloco la raíz cuadrada, no es necesario colocarle el 2 de exponente a nuestra incógnita, que es la hipotenusa. Listo, entonces, muchas gracias. Permítame el marcador. Vamos a analizar lo que hizo ella. Coloquen atención. Ella decidió colocar los metros en el ejercicio. Si yo voy a colocar la M que me indica metros, debo colocarla en todo, ¿sí? O sea que ella tendría que haber colocado acá, al elevar al cuadrado, K metros al cuadrado, metros al cuadrado, la suma me quedaría en metros al cuadrado, aquí no lo escribió, ¿cierto? Entonces aquí tendría que colocar metros al cuadrado y cuando saca la raíz cuadrada le quedaría en metros. Entonces, miren todas las veces que hubo necesidad de colocar la letra M. Si yo veo que mi ejercicio solamente puedo colocar los números y no colocar la unidad de medida sino hasta el final, pues yo creo que sería más apropiado no escribirlo, ¿no? Aunque igualmente así queda muy bien. Vamos a ver la respuesta en la imagen y verifiquemos si nos ha quedado bien. Entonces miren que la compañera hizo exactamente el mismo procedimiento. Lo único diferente fue que utilizó la M que nos indica metros. La respuesta, Carlos perderá 20 metros de hilo, ¿sí? Entonces ya saben, si no colocan la M, perfecto y la escribimos al final en la respuesta. O si la vamos a colocar, debemos llevarla siempre hasta que acabemos el ejercicio. Dígame, Arango. Exacto, porque es que cuando elevamos al cuadrado tanto el 12 como el 16, se eleva al cuadrado el número, nos dio 144 y 256, y también se eleva al cuadrado la letra. Entonces, m al cuadrado, o sea, cuando yo la elevo me va a quedar m a la 2. Y cuando saco la raíz cuadrada, este m al cuadrado se convierte en m elevado a la 1. Esa sería la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, para que ustedes de pronto no van a pensar en la raíz cuadrada de una letra, que yo qué hago con esto, más bien podemos hacer solamente la parte numérica. Bueno, tercer ejemplo, vamos a colocarlo acá, segunda aplicación, dice, a determinada hora del día, el sol proyecta una sombra de 35 metros sobre un edificio. Si la distancia de la parte más alta del edificio hasta donde finaliza la sombra es de 37 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Nuevamente, miremos la figura. Miren el edificio como tal, la sombra proyectada y la línea imaginaria que une la parte más alta del edificio con la parte donde finaliza la sombra. Les pregunto, ¿ahí se puede apreciar un triángulo rectángulo? Sí. Sí. Entonces, como yo puedo ver un triángulo rectángulo allí, ya sé que puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. Ahora les pregunto yo, cuando me preguntan por la altura del edificio, ¿qué me están pidiendo hallar? ¿La hipotenusa o un cateto? Un cateto. Entonces, este es nuestro ejemplo número 3. ¿Quién quiere salir al tablero? Serrano, por favor. Yo aquí le voy a trazar la línea para que hagamos nuestro tercer ejemplo. ¿La expresión será la misma que utilizó la compañera para el ejemplo número 2? No. No, porque ahora vamos a hallar a quién, a un cateto, muy bien.
Exacto, esa sería la expresión con la que trabajaríamos. El cateto lo represento con X porque en el ejercicio está representado con X. ¿Y esa X quién es? ¿La altura del edificio? No, la altura del edificio, que es lo que nos están pidiendo calcular. Escribamos los elevados al cuadrado. Exacto. Entonces, primera operación, potencias. ¿Sí? Acá la segunda operación, ¿cuál será? Una resta. Y la última, nuevamente, será la raíz cuadrada. En las páginas 2 y 3 de su guía pueden encontrar incluso más ejemplos con figuras geométricas, pero por ahora vamos a resolver las aplicaciones que tenemos acá en nuestra clase. Exacto, no olviden, cada vez que van acá la raíz cuadrada, el 2 que acompaña, ya sea la hipotenusa o el cateto que vamos a hallar, desaparece. Y la compañera en su procedimiento nos dice que la respuesta es ¿cuánto? 12 metros. O sea que la conclusión es que la altura del edificio es 12 metros. Vamos a verificar acá en nuestra pantalla el procedimiento. Entonces nótese que se han escrito bien las medidas que nos da el ejercicio y las operaciones se han efectuado en el orden como tal. Algo para tener en cuenta: cuando la compañera eleva al cuadrado tanto el 37 como el 35 haciendo uso de su calculadora, ella aquí me coloca el puntico que indica 1000, lo cual no está mal, pero de pronto nos puede generar una pequeña confusión. Al momento de hacer la resta, de pronto yo intento buscar ese punto en la calculadora y termino colocando la coma y se me vuelve un decimal. Entonces pasaría de tener un número entero grande, 1369, a tener un número decimal, 1,369. Ya cambió todo y mi ejercicio no va a quedar bien. Entonces, sugerencia: cuando usemos la calculadora, no es necesario colocar el punto que indica 1000. ¿Listo? Y la respuesta ha quedado muy bien. Ahora, ya hemos visto la clase, creo que podemos retornar a nuestro ejercicio del inicio del ejercicio para que veamos verdaderamente cuál sería la respuesta exacta. Entonces tenemos nuevamente la situación con Gonzalo. Él va a colocar la escalera, ya nos han dado unas medidas para él poder cambiar el bombillo. Les pregunto, ¿en la figura se puede apreciar un triángulo rectángulo? Sí, se puede apreciar el triángulo rectángulo porque tanto el suelo como la pared viene siendo los catetos y la escalera viene siendo la hipotenusa. Ahora, si me dicen que la altura a la cual se encuentra ese bombillo es de 9,5 metros y la longitud de la escalera es 10 metros, pregunto yo, ¿qué me están pidiendo hallar? ¿La hipotenusa o un cateto? Un cateto, exacto. Es la longitud de la parte de abajo, o sea, del cateto que se encuentra en la parte de abajo de nuestra figura. Entonces, ¿quién quiere salir a hacerlo en el tablero? Por favor, ven tú. Vamos a hacerlo acá. Este sería nuestro ejercicio inicial de la clase. Aquí estoy el marcador. Exacto, esa es la expresión con la que trabajaríamos. Dado que al hallar un cateto tenemos que hacer una ¿qué? Una resta. Exacto. Ya acá la hacemos, pues se reemplaza por la X, que sería el cateto que tendría que hallar. La hipotenusa también 9,5. El otro cateto también es 10. Pregunto, ¿la hipotenusa mide 9,5? Mide 10. Exacto, la hipotenusa es la escalera.
Y la longitud de la escalera hemos dicho que era 10. Entonces, primera operación, potencias. Vamos a hacer las potencias. Acá sí tenemos decimales. Entonces debemos tener en cuenta que en la calculadora colocamos el punto decimal. Profesor, una preguntita. Para hallar la raíz, ¿sí se pueden usar decimales? Claro, de hecho, eso es lo que, digamos, que nos permite siempre utilizar la calculadora, porque es que no todas las raíces siempre son exactas. Y cuando yo le voy a calcular la raíz cuadrada a un número decimal, lo más seguro es que me van a dar números decimales, o sea que sí lo podemos hacer. Si en la calculadora de pronto nos van a dar bastantes decimales, nosotros no los vamos a escribir todos. Podemos escribir después de la coma 2 cifras decimales y mi ejercicio igualmente quedará bien. Acá tenemos que la resta nos ha dado 9,75. Vamos a ver cuánto daría la raíz cuadrada. Pues yo creo que ustedes la pueden hacer allí y se van a dar cuenta de la cantidad de decimales que tienen. ¿Les dio bastantes decimales o poquiticos? Bastantes, la calculadora se llenó de decimales. Entonces lo que hacemos nosotros es simplemente colocar el número, después de la coma colocar ¿cuántos decimales? 2. Y quedará bien hecho nuestro ejercicio. Entonces a la compañera le ha dado 3,12 metros. Y miren que ha quedado más exacto. Ahora piensen ustedes, muchas gracias. Piensen ustedes, cuando iniciamos la clase, ¿cuál fue el número que han considerado que era la respuesta? ¿Alguien dijo 5 por ahí? Es que si colocamos la escalera a 5 metros, hay una situación. De pronto, cuando Gonzalo se suba en ella, de pronto no alcanza el bombillo. ¿Sí? Alguien de pronto pudo haber pensado 1 metro. ¿Sí? O sea, muy cercano a la pared. ¿Cuál sería el problema allí? Que de pronto se vaya para atrás la escalera y Gonzalo se caiga. Si lo colocamos a esta distancia, quedaría preciso para que él se suba y sin ninguna dificultad cambie el bombillo. Ahora, verifiquemos si lo que hizo la compañera se encuentra bien. Entonces, acá aparece el proceso y podemos verificar que la respuesta coincide. 3,12. Respuesta, Gonzalo debe colocar la escalera a una distancia de 3,12 metros. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, ya habiendo visto toda la clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que hoy hemos hablado, de lo que hoy nos hemos ejercitado. Por favor, guardemos las guías, guardemos los cuadernos y ya les voy a entregar la hojita con la evaluación. ¿Qué les voy a evaluar? Aquí les voy a evaluar 2 conceptos haciendo uso de pregunta tipo IFES. Y por último, hay una aplicación en donde les coloco un gráfico y se le hace una pregunta. Entonces les voy a entregar y por favor en 3 minuticos, 5 minuticos, la resuelven al interior de cada parejita. En esta fila hay 4. Por favor toma la tuya y las demás para atrás. ¿Cuántas parejitas hay aquí? 4. Entonces nuevamente pasan para atrás. Aquí tenemos 4 también. Y aquí tenemos 5. Bueno, voy a borrar esta parte del tablero donde están los procedimientos para ver ustedes cómo hacen la aplicación en esta pequeña prueba. Recuerden colocar los nombres completos, la fecha y el grado.
¿Sí? ¿Vas a preguntar algo? Ah, bueno. Dos minuticos más, niñas. Acabamos finalizando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya les recojo, esperemos, démosle un minutico más a las niñas que van finalizando y ya socializamos las respuestas para ver cómo nos quedó. Quien ya terminó, por favor, me va entregando. No olviden haber verificado que los nombres quedan completos en la copia.
¿Listo? Ok. Bueno, ya todos han finalizado. Ahora vamos a verificar qué tan bien nos quedó nuestra evaluación. Bueno, en primer lugar verifiquemos las preguntitas conceptuales. La primera dice, a partir de lo visto en clase, responde las siguientes preguntas marcando una X la opción correcta. Y en la primera dice, la palabra teorema indica. La respuesta correcta es la B, que dice, un enunciado que se puede demostrar con operaciones. Pues de hecho nosotros hicimos la demostración del teorema de Pitágoras haciendo operaciones tanto en el tablero como mirando la construcción que se hizo en la imagen que pasamos en el televisor. Dice, una operación matemática en un triángulo, no porque nosotros hacemos muchas operaciones en triángulos, o sea que no tiene nada que ver esa parte, no es cierto. Un triángulo rectángulo no es un teorema, ¿sí? Y un concepto matemático no demostrable, o sea, nos está diciendo todo lo contrario. Quien haya respondido la B, perfecto. En la segunda dice, indica la opción verdadera a partir del teorema de Pitágoras. Miren que la respuesta es, la media de la hipotenusa es mayor que la de los catetos. Ustedes pudieron apreciar que a medida que estuvimos haciendo los ejercicios, siempre la media de la hipotenusa fue mayor que la de los catetos, por lo tanto esa es la respuesta. Dice acá, para calcular la hipotenusa se debe hacer una resta. Eso no es cierto, porque la operación que se hace es una suma, muy bien. Un cateto y la hipotenusa forman el ángulo recto. No, ¿quién forma el ángulo recto? Los dos catetos. Y por último dice, el teorema de Pitágoras es aplicable a cualquier triángulo. Tampoco es cierto porque solamente se aplica al rectángulo. Exacto. Y ahora vamos a ver nuestro ejercicio de aplicación donde dice, en una calle inclinada, como muestra la figura, un ciclista recorre 85 metros, mientras avanza una distancia horizontal de tan solo 77 metros. ¿A qué altura se encuentra el ciclista cuando ha recorrido los 85 metros? Miren que la figura que nos ofrece el ejercicio es un triángulo rectángulo, o sea que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué dato nos están dando? ¿Esos 85 metros quién viene siendo? La hipotenusa. Y 77 metros, que es la distancia horizontal, viene siendo un cateto. Miren que en el procedimiento se halla un cateto y la respuesta es, el ciclista se encuentra a una altura de 36 metros. Entonces, niñas, esta es nuestra primera clase sobre el teorema de Pitágoras y noten que todos los ejercicios que hemos hecho vienen acompañados de figuras. Nuestra siguiente clase va a tener ejercicios en donde solamente vamos a tener enunciado y nosotros debemos hacer la figura y sobre ella encontrar el triángulo rectángulo para luego aplicar el teorema como tal. Una información adicional. En los días próximos, en nuestra página de matemáticas, voy a subir más videos sobre el teorema de Pitágoras, en donde tengamos más ejemplos para que podamos complementar o podamos profundizar. Entonces la invitación es a que estemos revisando la página para que veamos estos videos. Les agradezco mucho por la atención, Dios me la bendiga. Nosotros hemos terminado. Bueno, ya hemos finalizado nuestra clase sobre el teorema de Pitágoras y hemos podido comprobar cómo las niñas han alcanzado nuestro logro de clase, aplicar el teorema de Pitágoras para la solución de situaciones reales. También hemos podido apreciar cómo ellas han analizado de forma adecuada cada uno de los gráficos que se le han presentado y la manera como han extraído la información al momento de salir al tablero para resolver los problemas. Tengamos en cuenta que en las siguientes clases continuaremos trabajando en parejas o en grupos un poco más grandes, dado que el uso de la calculadora es indispensable y como algunas niñas todavía no la tienen por la situación económica de las familias, entonces en lo que más sea posible desarrollaremos las actividades en clase para que ellas puedan como acceder a toda esa parte de la mejor manera. De igual forma, el trabajo con la guía les permitirá en la casa complementar lo que hemos hecho hoy aquí, dado que la actividad número 1 que sale de este tema del teorema de Pitágoras les permite observar nuevos gráficos en donde identificarán el teorema de Pitágoras a través del triángulo rectángulo que allí se encuentra dentro de cada gráfico. También quiero indicar que las niñas, a medida que van pasando los días, ellas pueden ingresar a mi página de internet, en la cual yo tengo videos con más ejemplos sobre la temática e incluso en compañía de los padres de familia
ellas pueden ir estudiando para complementar y profundizar. Agradezco mucho toda su atención. Dios los bendiga.